este vídeo hablaré de la historia de un modelo de la firma japonesa Mitsubishi que venía a plantarle cara a todos los deportivos europeos, americanos y japoneses de los 90, y aunque no terminase siendo ni el más rápido, ni tampoco el que mejor comportamiento dinámico poseía, sus vanguardias tecnológicas para la época le permitieron internarse entre los mejores JDM de los 90. Esta es la historia del Mitsubishi 3000 GT. Durante el comienzo de los años 90, las firmas de coches japonesas comenzaron a consolidar la fama que les había permitido darse a conocer en el mundo por ofrecer un producto económico fiable y que además lograba satisfacer los deseos de aquellos conductores más exigentes sobre el asfalto. Era el nacimiento de lo que se daría a conocer como los JDM, abreviatura sajona de Japanese Domestic Market, es decir, coches más económicos que los BMW, Mercedes y Porsche de la época, y ya no digamos Ferrari, pero en lo que se refiere a sus prestaciones, comportamiento dinámico e incluso tecnología, lograban plantarle cara hasta los más obstinados rivales germanos. Una de esas marcas que intentaba hacerse un hueco entre las principales firmas japonesas era Mitsubishi Motors, marca con capital económico muy por debajo de verdaderos gigantes como Toyota, Honda o Nissan. Sin embargo, pese a poseer un menor valor como marca automotriz, Mitsubishi Motors contaba con el respaldo de pertenecer a un grupo empresarial formado por 17 empresas, entre ellas algunas tan conocidas como Nikon o Mitsubishi Electric, filial del grupo conocida por sus fiables climatizadores, y otras no tan conocidas a nivel popular, pero no menos importantes, abarcando sectores como la banca, maquinaria pesada, minería, químicos u otros desarrollos tecnológicos. Durante finales de los 80, este grupo empresarial se encontraba en una situación financiera muy favorable debido al apogeo económico que durante aquellos años estaba viviendo el país nipón. Además, aparte del respaldo económico que dicha empresa poseía, la compañía automotriz Mitsubishi contaba con una infinidad de desarrollos tecnológicos y un fuerte capital humano repartido entre su grupo de empresas, al cual podía recurrir para cualquier desarrollo. Además de su gran capacidad, el grupo Mitsubishi era un gigante con una gran historia cuyos comienzos databan desde 1870, época de donde se tienen referencias que confirman los orígenes de la creación de su logo, cuyo símbolo ondeaban las banderas de los barcos de una de las empresas navieras más importantes de Japón, la empresa Tsukumo Shokai, empresa fundada por Yataro Iwasaki, cuyo escudo familiar era una castaña de 3 capas, la cual se fusionó con otro escudo familiar que representaba un roble de 3 hojas originario de la familia Yamanouchi, proveniente del clan Tosa. Los registros de Mitsubishi como nombre mercantil aparecerían más tarde. Sin embargo, el legado de su logo data de la fusión de dichos escudos familiares, cuyo resultado derivaría en la representación que ha permanecido hasta el día de hoy, formada por 3 diamantes rojos unidos entre sus puntas. Con semejantes avales, no es de extrañar que Mitsubishi contase no solo con un fuerte colchón económico, sino que además su conglomerado de empresas estaban consolidadas y fortalecidas en sus respectivos sectores. De hecho, Mitsubishi Motors fabricaba coches desde su primera incursión en el sector automotriz desde el año 1922, con su Model A. Sin embargo, los retos a los que se enfrentaba la firma nipona no eran precisamente sencillos. Para finales de 1989, su modelo más deportivo y tope de gama era el Sterion, un modelo que llevaba 8 años en el mercado y cuya plataforma venía heredada del Mitsubishi Sapporo y el Galant de finales de los 70, lo que se traducía en un modelo muy desfasado frente a sus rivales japoneses como el Toyota Supra de tercera generación
comercializado desde 1986, el Nissan Skyline de 1989, el Mazda RX-7 del 88 o el recientemente bautizado como el Ferrari japonés, el Honda NSX. Esta situación dejaba a Mitsubishi con un modelo, el Sterion, excesivamente caduco. Tal era su obsolescencia que en 1989 cesaron su producción. Sin embargo, Mitsubishi ya tenía el sustituto del Sterion casi preparado para su producción al año siguiente, en 1990, aunque la creación de este nuevo modelo había sido un arduo trabajo que abarcaba a mucho más que la propia Mitsubishi. La idea de crear un sustituto del Sterion partía de un lienzo en blanco, pero antes de crearse la primera línea del primer boceto del que sería un coche de altas prestaciones, Mitsubishi tuvo que coordinar las decisiones de su nuevo proyecto con uno de los socios más importantes, la compañía Chrysler Motor Company. La estrategia conjunta entre ambas compañías se remontaba a 1970, cuando Chrysler adquirió el 15% de Mitsubishi. Esta estrategia sirvió para que Mitsubishi pudiera internarse en el mercado estadounidense y a cambio Chrysler pudo vender vehículos compactos y más pequeños de Mitsubishi como propios ante una necesaria demanda de vehículos de menor consumo tras la crisis del petróleo de los años 70. Esta colaboración trajo como resultado la creación de una empresa conjunta entre ambas compañías, la Diamond Star Motors. Dicha sociedad sería la encargada de crear ese coche que sustituiría al obsoleto Sterion. Algunas decisiones básicas de marketing se hicieron sobre el nuevo coche basándose en la estrategia de marketing que en su día había seguido el fundador de General Motors, Alfred Pritchard Sloan. Es decir, aunque el coche tenía que ser un serio competidor que utilizase tecnologías y extras que elevarían su precio, el modelo tendría que contar con diferentes categorías o escalas de equipamiento para poder partir desde una unidad básica que pudiera venderse por tan solo $17.000. Esta particularidad era especialmente importante porque Mitsubishi compartiría la plataforma de su nuevo modelo con su socio estadounidense Chrysler. A pesar de que el coche sería diseñado y construido en Japón, también estaría disponible en los concesionarios de Dodge, filial de Chrysler, donde el modelo se vendería bajo el nombre de Steel. Para el modelo de Mitsubishi, que sería propulsado por un V6 de 3.000 centímetros cúbicos, no se complicaron demasiado la vida, nombrando a dicho modelo, en un principio, como Mitsubishi 3000 GTO. La utilización de dichas siglas al final del nombre venían a decir lo mismo que también habían hecho en el pasado modelos de Pontiac o Ferrari con su famoso 250 GTO, siglas que venían a decir Gran Turismo homologado. Sin embargo, dicho nombre no se basaba en estos modelos. Mitsubishi ya había utilizado las siglas de GTO para algunos modelos de su gama comercializados en los 70, como el Galant GTO. Pero ante los temores de plagiar unas expectativas tan altas y no poder cumplirlas, decidieron comercializarlo como GTO únicamente en Japón y como GT en Europa, Estados Unidos y Canadá. Si bien el objetivo final era hacer un automóvil deportivo sin restricciones, la plataforma inicial tendría que ser lo suficientemente flexible como para dar cabida a un modelo de entrada más básico y económico. Esta situación fue la que desechó por completo la plataforma de tracción trasera que había propulsado al Sterion, en favor de utilizar una configuración de tracción delantera que podría basarse en otros coches de tracción delantera de Mitsubishi. Para ello, la base que se utilizaría para el 3000 GT sería el mismo chasis utilizado en el Mitsubishi Eclipse, un deportivo de menor caché y prestaciones más escuetas, el cual se propulsaba mediante un sistema de tracción delantera. Con todas estas polivalencias, al Mitsubishi 3000 GT se le exigió además un estilo agresivo, lo que derivó en la colaboración entre los estudios de diseño de ambas firmas, trabajando en conjunto Chrysler Heights Park International Design Studio con los estilistas de estudio de Mitsubishi de Okazaki en Japón. Esta colaboración utilizó como recursos los desarrollos y el diseño de dos proyectos de ambas firmas. Por parte de Mitsubishi, utilizaron el estilo de cabina hacia adelante del prototipo HSR2, vehículo desarrollado con un amplio hincapié en el apartado aerodinámico, mientras que Dodge utilizó el prototipo Dodge Intrepid. El HSR2 era un prototipo que contaba con un sistema de aerodinámica activa con un particular alerón trasero partido en dos partes, cuyo cometido era actuar bien de manera individual o conjuntamente para aprovechar la carga aerodinámica dependiendo de la velocidad y el trazado del coche. Este sistema serviría de base para implementar parte de su tecnología en el prototipo HSX.
presentado en el Salón del Automóvil de Tokio de 1989, un modelo apto para la producción en serie que presentaba las bases del que vendría a ser el futuro 3000 GT. El resultado de la colaboración entre ambos departamentos de diseño revelaba para el año siguiente un modelo inundado de tomas de aire, conductos de ventilación y protuberancias en la carrocería que le conferían un aspecto agresivo. Además, todos estos extras eran funcionales, como por ejemplo las branquias laterales traseras que refrigeraban de forma aerodinámica los frenos de disco traseros, y cuyo aspecto nos recordaba que estaban indudablemente ahí no solo para refrigerar los frenos, sino para recordar a la gente que el 3000 GT contenía cierta inspiración basada en el Ferrari Testarossa. Si por fuera el coche ya resultaba impresionante, en los apartados mecánico, dinámico y tecnológico, el Mitsubishi 3000 GT ofrecía una serie de tecnologías y mejoras que lo situaban muy por encima de sus rivales japoneses, aunque siendo realista, su gama era una escala evolutiva que partía desde una versión básica muy descafeinada hasta llegar a la versión más alta de todas, que transformaba la potencia de dicho modelo hasta ponerlo a la altura de las apariencias de su carrocería, quitando el Dodge Stealth de acceso que se comercializó en Estados Unidos y Canadá, con motor V6 a 60 grados y un único árbol de levas por culata con 2 válvulas por cilindro, cuya potencia resultante era de tan solo 166 caballos. En el resto de modelos, el motor encargado de propulsar tanto al 3000 GT como al Stealth sería el mismo V6, solo que con un doble árbol de levas por culata, con 24 válvulas y 225 caballos. Estas versiones atmosféricas se ofrecerían con tracción delantera a través de una caja de cambios automática de 4 velocidades o manual de 5 velocidades. Un paso adelante respecto al 3000 GT básico era el 3000 GT SL, que utilizaba el mismo tren de rodaje pero ofreciendo mejoras en cuanto al equipamiento, como un sistema de suspensión de control inteligente y un sistema antibloqueo para los frenos de disco en las 4 ruedas. Aunque en estas versiones el coche aparentaba un aspecto impresionante, lo cierto es que resultaba demasiado ineficiente frente al modelo superior, donde la versión más alta de la gama dejaba de ser de aspiración natural para disponer de un sistema biturbo que le llegó a otorgar 280 caballos en la versión GTO Twin Turbo para el mercado japonés, 286 para el 3000 GT Twin Turbo de Europa y la más potenciada de todas, la vendida en Estados Unidos y Canadá de 304 caballos, la versión 3000 GT VR4, o si era vendida por Dodge, la versión Stealth RT Twin Turbo. En esta versión los ingenieros de Mitsubishi comenzaron por construir un motor que utilizaba casi todos los recursos posibles para generar caballos de fuerza y aún así cumplir con los estrictos estándares de emisiones de Estados Unidos. Cada culata de 3 cilindros poseía su propio turbocompresor e intercooler. El impulso de los turbos Mitsubishi TD04 comenzaba a actuar por encima de las 1000 revoluciones por minuto para finalizar con un impulso máximo de 9,7 psi al aproximarse a las 5500 revoluciones. Sin embargo, el V6 del 3000 GT Twin Turbo es mucho más que un motor con 2 turbocompresores. Su motor era un bloque de hierro rematado con culatas de aluminio y una relación de compresión de 8:1, sobre el que sus 2 dobles árboles de levas activaban un total de 24 válvulas mediante ajustadores de juego de válvula hidráulicos y balancines de aluminio con cojinetes de aguja que ayudaban a aumentar la potencia mediante una menor fricción. Para reforzar el motor, las bielas estaban forjadas, mientras los pistones estaban fabricados en una aleación de aluminio con acero. El sistema de inyección era multipunto, logrando que la potencia de este JDM superase los 300 caballos en la versión americana. Para aprovechar al máximo toda la potencia, pensaron en asistir dicha pegada a un sistema de tracción total, razón por la que una vez comenzaron a trabajar con la plataforma de tracción delantera del modelo Eclipse, los ingenieros tan solo tenían una opción: agregar una línea motriz a las ruedas traseras para lograr dicho objetivo. Para trasladar el par del motor de manera más eficiente sobre el chasis, Mitsubishi desarrolló un sistema de tracción total que, en condiciones normales, dividía la potencia de tal forma que el 45% de la tracción se dirigía hacia las ruedas delanteras, mientras el 55% restante se derivaba a las traseras. La potencia se distribuía mediante un diferencial central de acoplamiento viscoso que monitoreaba lo que sucedía tanto en la parte delantera como en la trasera, lo que se traducía en que si la unidad de acoplamiento viscoso detectaba que un eje perdía agarre, el sistema transfería la potencia al eje contrario. Esta tecnología podía llegar a transferir en condiciones extremas hasta toda la tracción
sobre un solo eje. Cuando dicho sistema acabó terminado, los ingenieros de Mitsubishi fueron plenamente conscientes de que la caja de cambios automática de las versiones inferiores no servía y la manual resultaba ineficiente para trabajar con tanto par motriz. Por ello, los japoneses recurrieron a la empresa alemana Getrag, encargada de acoplar una caja de cambios manual de 5 velocidades, la única disponible en el modelo VR4, y mejor no recurrir a otra, pues dicho cambio de relaciones resultó bastante eficiente. A tan sofisticada transmisión, los de Mitsubishi le añadieron un novedoso sistema de suspensión de amortiguadores ajustables electrónicamente. El sistema estaba vinculado a un interruptor en la cabina que permitía al conductor seleccionar dos configuraciones, Touring o Sport. En el modelo Touring, una centralita monitoreaba la velocidad del coche, la inclinación de las curvas y la suspensión, de tal forma que de manera automática cambiaba los amortiguadores a una de 3 configuraciones, suave, media y firme, dependiendo de la conducción que el coche precisase en ese momento. Por otra parte, en el modelo Sport, los amortiguadores se mantenían bloqueados en la posición más rígida. A esta suspensión, Mitsubishi añadió un sistema de dirección a las ruedas traseras activado hidráulicamente. A diferencia de algunos sistemas de dirección trasera, el del 3000 GT estaba diseñado estrictamente para ayudar en las curvas a alta velocidad, un sistema que comenzaba a cobrar vida a partir de velocidades superiores a los 48,3 km por hora. Cuando el volante giraba, una centralita monitoreaba la velocidad de giro del automóvil, de tal forma que, ante el giro del volante y la fuerza lateral que se ejercía sobre el sistema de control de convergencia de la suspensión trasera, el sistema permitía que las ruedas traseras girasen hasta un máximo de 1,5 grados, lo que conseguía que las maniobras realizadas en curvas muy pronunciadas fuesen más eficaces. Ante la exigencia y prestaciones del modelo, el sistema de frenado no podía quedar atrás, utilizando unos enormes frenos de disco en las 4 ruedas, 16 pulgadas para los delanteros y 15 para los traseros, con pinzas de 4 pistones. Si con esto el coche ya estaba más que preparado, los de Mitsubishi quisieron llegar más lejos, incorporando en el coche un sistema que permitía al conductor cambiar la música mecánica proveniente del escape doble del automóvil tan solo presionando un interruptor en el habitáculo. Dicho sistema incorporaba una válvula de mariposa que se podía abrir o cerrar a regímenes inferiores a 3000 revoluciones por minuto para restringir el ruido y la potencia del escape. Si se pulsaba el interruptor en la posición Touring, la válvula permanecía cerrada, lo que reducía en gran medida el ruido del escape y limitaba un poco la potencia. En el modo deportivo, la válvula quedaba completamente abierta y el sonido del escape se volvía más profundo y fuerte. Por encima de las 3000 revoluciones, la válvula se cerraba automáticamente, porque de lo contrario, el ruido del escape podría aumentar a niveles ilegales. La otra argucia tecnológica que incorporaba el VR4 era el sistema aeroactivo de Mitsubishi, una configuración que permitía modificar la distancia al suelo del faldón delantero y variar la inclinación del alerón trasero a partir de velocidades superiores a 80 km por hora. Cuando se activaba el spoiler delantero, este bajaba hasta 8 centímetros, aumentando la presión aerodinámica sobre el eje delantero, mientras que el alerón trasero se inclinaba 15 grados para aumentar el agarre sobre el eje trasero. Es indudable que el 3000 GT VR4 era el más avanzado de todos los JDM en cuanto a vanguardias tecnológicas se refiere, y como guiño a los modelos deportivos de aquella época, su frontal incorporaba unos faros escamoteables que a partir de 1994 desaparecerían para cumplir con la actualización de las normativas de tráfico en el caso de atropello a peatones.
de toda su competencia, refiriéndome a los JDM de aquella época, el Mitsubishi 3000 GT más alto de gama, es decir, el VR4, era el coche más caro, y no era de extrañar después de toda su montaña de extras y preparaciones, pero tanta tecnología conllevaba una desventaja bastante evidente, que no era otra que un excesivo peso. El Mitsubishi 3000 GT pesaba 1.741 kilos en vacío, lo que nos confirma que si le añadimos un par de ocupantes en sus asientos delanteros, nos quedaríamos cerca de las 2 toneladas. Esta era una desventaja que lastraba negativamente a su comportamiento dinámico, que aunque era bastante firme, quedaba en evidencia ante adversarios como el Honda NSX, que pesaba 500 kilos menos. Es más que evidente que con una transmisión a las 4 ruedas, el coche pesase más, y seguramente esa tracción extra compensaba parte del exceso de peso. Pero el sobrepeso ocasionado por tantas tecnologías como un sistema de sobrealimentación, aerodinámica activa, escapes activos, suspensión inteligente y otros tantos extras, al final mermasen su dinamismo. Aparte de este lastre, el 3000 GT era un coche de 4 plazas, y aun a pesar de tener unas plazas traseras pequeñas, su amplitud en el habitáculo provocaba un aumento de cotas que al final le convertían en un coche más pesado. Para 1994 vino el primer cambio estético del coche, donde sus faros escamoteables desaparecían en favor de unas ópticas de doble elipse carenada. Los ingenieros de Mitsubishi presentaron esta segunda generación del 3000 GT sin el sobrepeso que provocaba el sistema de aerodinámica activa, pues esta tecnología, pese al aumento de la carga aerodinámica que provocaba una vez se activaba, resultaba apenas perceptible en el comportamiento, redundando dicha modificación hacia el uso de un alerón fijo. Otra particularidad de esta etapa era que en mercados como el estadounidense y el japonés se vendieron algunos modelos con un alerón con forma de arco basado en el que incorporaba el Mitsubishi Eclipse. En esta segunda evolución también se simplificaron algunos otros extras, y la caja de cambios evolucionó hacia una de 6 marchas con igual eficacia que la anterior de 5. La reducción de peso fue relativamente liviana, quedando en 1.690 kilos. Aunque esta versión fue la que atrajo a más entusiastas, el asunto del sobrepeso seguía sin estar resuelto, y para ello Mitsubishi produjo algunas ediciones especiales del Mitsubishi 3000 GT. Una de ellas fue la MR, cuyas siglas significaban Mitsubishi Racing, versión muy cotizada en la actualidad que solo fue vendida en Japón. Esta versión había sido despojada de ciertos extras del coche para hacerla más ligera, retirando la aerodinámica activa, el escape activo o el sistema trasero de ruedas directrices. Contaba con una caja de cambios con los desarrollos más cortos e incorporaba unas llantas BBS. Su peso terminó reducido hasta los 1.510 kilos. Para 1997 vendría su último restyling, etapa donde su carrocería adoptaría un aspecto más racional, salvo por algunas versiones en las que en la zaga del coche se colocó un enorme alerón inspirado en el Mitsubishi Lancer Evo, que por aquel entonces arrasaban los rallies. Y aunque dicho alerón rompía la estética redondeada del coche, era el que mejor cumplía con la carga aerodinámica sobre el eje trasero, el cual respondía al nombre de Combat. Sin embargo, en lo que se refiere al comportamiento dinámico, este apenas había cambiado. Con esto no quiero ser excesivamente crítico con el coche, porque siendo justo con el 3000 GT, hay que admitir que los desarrollos de la caja de cambios que incorporaba la versión VR4 estaban muy bien resueltos y el manejo de la misma era excelente en combinación con un pedal de embrague de recorrido corto. Esta practicidad se reflejaba en las sensaciones que ofrecía, como por ejemplo el hecho de poseer una pegada importante gracias a sus 2 turbos en combinación con la caja manual y una tracción a las 4 ruedas. También cabe reconocer que el 3000 GT se desenvolvía con bastante soltura sobre terreno mojado gracias a su tracción de 4 ruedas y a su eje trasero direccional, situación en la que ante climatología adversa ofrecía bastantes garantías ante un paso por curva, facultad que le permitía recortar distancias con sus competidores nipones. Sea como sea, quizás el error del modelo fue su versatilidad constructiva en favor de un abaratamiento de los costes de producción, lo que se traduce en que su plataforma parte de la del Eclipse, que es un coche de tracción delantera y que al incorporarle la carrocería del 3000 GT, su aspecto deportivo incitase a exigirle lo que visualmente aparentaba, pero al final su exceso de peso terminó condicionando lo que prometía. Seguramente esta sea la razón por la que las 2 últimas décadas le han dejado olvidado de cierto reconocimiento que en parte el coche se merecía, aunque el exceso de peso no era su único problema.
allá del sobrepeso, de recurrir a una multitud de avanzadas vanguardias durante los años 90, el uso de tanta sobretecnología terminase mermando la fiabilidad del buque insignia de Mitsubishi. Según propietarios del 3000 GT, existen diferentes puntos débiles en los que se refiere a su ahora obsoleta electrónica. Uno de esos componentes más sensibles que padece dicho modelo son los componentes internos que conforman la ECU del coche, unidad sensible que adolece a su vez de la dificultad para encontrar repuestos, especialmente en Europa, motivo que encarece cualquier tipo de reparación por su exclusividad o por la dificultad que entraña encontrar su reemplazo. Otro de los puntos débiles del coche, y quizás sea el más conocido de todos, sea el desgaste de los taqués. Estas piezas son sensibles de padecer un desgaste prematuro, lo que provoca una merma en la potencia del coche de manera progresiva, así como el traqueteo del coche, sonando en algunos casos como si fuera un motor diésel. También existen problemas con el desgaste de los amortiguadores, pues cuando esto sucede, no me quiero ni imaginar lo que debe ser encontrar un recambio de este tipo, y ya no digamos si comienza a fallar la unidad central, sensores o algún otro componente de la misma. Sin embargo, si existe un sistema dentro de este coche que da verdaderos problemas y es susceptible de averiarse con facilidad, es la transmisión de la versión VR4, y aquí es donde el peso del coche, una vez más, suele jugar en contra de la fiabilidad, pues si tenemos en cuenta la entrega de par que dicho motor ofrece desde la parte baja del cuenta revoluciones en combinación con una excelente caja de cambios, el problema de transferir tanto par motriz a las ruedas en un coche que padece de sobrepeso hace que la transmisión corra el riesgo de sufrir daños. Y este sí que es un verdadero problema, porque para evitar dicho percance es conveniente evitar los circuitos o no someter a su tracción 4 a situaciones extremas, y esa sí que es una verdadera lástima. Por suerte para los que compraron un modelo europeo, los de Mitsubishi tuvieron en cuenta las altas velocidades que se lograban en las autobahn alemanas, razón por la cual los modelos que se comercializaron a partir de 1994 contaron con una transmisión reforzada para soportar mejor las altas velocidades. Es evidente que esta falta de fiabilidad, o quizás la falta de atención por un mantenimiento más incisivo de lo normal por parte de algunos propietarios, haya sido la causa de que a día de hoy los 3000 GT no posean el valor que atañe a modelos JDM de los 90, como el Toyota Supra o el Mazda RX-7. Sin embargo, todo es cuestión de tiempo, pues hace 5 años, e incluso me atrevería a decir menos, uno podía comprar un VR4 en torno a los 10.000 euros, incluso por menos si había que hacerle alguna restauración. Hoy en día parten de precios de en torno a los 20.000 euros, lo que nos da una referencia de que el 3000 GT, año tras año, vaya teniéndose más en cuenta y a precio hasta que deje de ser un olvidado para convertirse en un eterno. Como olvidado para este vídeo, tenía más que claro que sería el Dodge Steel. Pues resulta curioso que aunque dicho modelo sea el mismo coche que el 3000 GT, salvando los logos y algunos cambios en la carrocería, el Mitsubishi 3000 GT terminaría eclipsando al modelo de Dodge. Y es que si en el apartado mecánico el Stealth era exactamente lo mismo que su hermano japonés, en lo estético el modelo de Dodge era un 3000 GT a lo estadounidense. Y ciertamente este cambio
acabó penalizándolo. No olvidemos que desde el principio de su desarrollo, Chrysler, que era la verdadera dueña de Dodge y accionista de Mitsubishi, colaboró con la firma japonesa en el desarrollo del diseño de la que vendría a ser la futura carrocería que vestiría ambos modelos. Mientras Mitsubishi se basó en el prototipo HSR2, los de Dodge lo hicieron utilizando como base el prototipo del Dodge Intrepid, que precisamente no era un vehículo estéticamente desagradable, pues dicho prototipo poseía una línea de gran GT, muy propio de los diseños de los 90. El problema surge cuando quieres disfrazar una cosa de otra diferente, y eso es lo que hizo Dodge, pues así como la parte frontal de ambos modelos era casi exactamente igual, en la zaga del modelo de Dodge se modificaron las ópticas traseras para hacerlas igual que en el modelo Intrepid. Hasta aquí te puede gustar más o menos, pues el cambio es relativamente aceptable. El problema era que las ópticas del Dodge, siguiendo el diseño de su prototipo a imitar, se encontraban situadas en las dos escuadras superiores de la zona final del coche, y además envolviendo parte del lateral de la carrocería hacia el frente. Este estilo de diseño complicaba la instalación de un alerón trasero, y menos aún con un sistema de aerodinámica activa. Para salir del paso, los de Dodge crearon un sistema de canalización de aire a través de los pilares C, formado por unas branquias que permitían el paso de aire entre las mismas. Esto de primeras no resultaba estridente sobre el diseño del coche. El problema de este inusual sistema aerodinámico era que su misión consistía en canalizar más aire hacia el centro de la zaga para compensar la reducción del alerón. Y aquí viene el problema estético, pues dicho alerón poseía una forma de media luna que a su vez estaba pegado al borde del cristal trasero, lo que le daba un aspecto que no resultó ser del agrado de muchos. Esta solución en el diseño, sumada a unas llantas que parecían imitar las utilizadas por modelos americanos como el Pontiac Firebird, terminaron por convertir a dicho modelo en una opción devaluada y menos apreciada que el 3000 GT. De hecho, independientemente del mercado en el que se busque, el Dodge Stealth suele encontrarse por precios mucho más económicos que los del 3000 GT, a pesar de ser, bajo la carrocería, el mismo coche. Entre 1995 y 1996 salió una rara versión de edición especial derivada del Mitsubishi 3000 GT que sería proyectada sobre las versiones SL y VR4, cuya denominación se daría a conocer como Spider SL y Spider VR4. Este modelo salió únicamente al mercado estadounidense con un sistema de techo rígido que se ocultaba bajo el maletero de manera automática. Y lo más sorprendente era que se conseguía sin que el modelo renunciase a las plazas traseras. Muchos artículos de la época comentan que este sistema de cabrio de techo rígido utilizado por el 3000 GT no se había utilizado desde el Ford Fairlane Skyliner, pero lo cierto es que a Mitsubishi ya se le había adelantado Honda con su modelo CRX del Sol, el cual ya utilizaba este sistema desde el año 1992, aunque eso sí, el modelo de Honda sí renunciaba a las plazas traseras. Lo más particular de este modelo es que dicha conversión en cabrio no se realizaba por Mitsubishi ni tampoco por Dodge. La empresa encargada de transformar al 3000 GT en un cabrio de techo rígido era la empresa ASC, un carrocero estadounidense con licencia para la firma japonesa para convertir el 3000 GT en cabrio. Los vehículos que Mitsubishi enviaba a ASC partían desde Japón con refuerzos estructurales en los pilares A, al tiempo que la escotilla del pilar C quedaba descubierta y sujeta gracias a unas placas de resina plástica para poder compensar la falta de estructura, pues además de la ausencia del refuerzo de los pilares C, el coche venía desprovisto de la luna trasera. Los paneles traseros de la carrocería se desmontaban para que por debajo de estos se colocasen rieles estructurales de refuerzo con un peso de 25 kilos por cada uno.
Después, a corte de radial, unos especialistas de ASC cortaban el techo del 3000 GT para después colocar por debajo del coche refuerzos soldados en las zonas de los guardabarros, el capó y la zona de limpiaparabrisas. Y así, una vez terminados estos refuerzos, continuaban con otros, como un refuerzo transversal trasero para aportar rigidez en las torretas traseras. Una vez tratadas estas zonas internas del coche para prevenir el óxido, se instalaba un sistema hidráulico gestionado por una pequeña unidad central que gestionaba la apertura y cierre del nuevo sistema de techo rígido descapotable, un proceso de conversión a cabrio que conllevaba un total de 12 horas por coche. Una ventaja de estos modelos Spider era que el peso extra por llevar el motor delante terminaba compensado en un reparto de 50-50 cuando el techo se desplazaba hacia la zona del maletero, dejando el coche totalmente descubierto. Sin embargo, el Spider adolecía de una falta de rigidez del chasis inferior con respecto a su homólogo de techo rígido. Incluso con los refuerzos adicionales de los bajos, el coche retorcía su chasis si se sometía a un pilotaje extremo. El modelo se comercializaba en colores rojo, negro, amarillo, blanco y un poco visto verde, denominado como verde Panamá. Las combinaciones de cuero para su equipamiento interior estaban a la altura de su precio este último demasiado elevado con respecto al VR4 de techo rígido, con un sobrecoste total de $20.000. Al final, esta versión del 3000 GT Spider se suspendería en 1997 debido al bajo volumen de ventas. Sin embargo, la firma alemana Mercedes, al ver el sobrecoste del Spider con respecto a la versión de techo rígido, pensó que tal vez la idea de Mitsubishi llevada a un Mercedes podría funcionar mejor que con el modelo japonés. Es así como tiempo después saldría al mercado el primer SLK, una idea que años más tarde acabaría salpicando hasta modelos generalistas. Hoy en día, el 3000 GT Spider es un coche muy cotizado, ya que cumple con dos criterios de exclusividad, como uno de ellos es que solo se comercializó en Estados Unidos, y el otro es que sus ventas fueron muy bajas, de modo que si encuentras uno, estás ante un unicornio.